Miembro de la Comisión Accidental de Seguridad Vial, yo quisiera hacer unas observaciones sobre la política pública para esta materia. Y yo creo que es importante hacer una revisión sobre los compromisos que ha hecho el gobierno y sobre las ejecutorias que tiene, señor ministro. Porque en el año 2012, el gobierno colombiano suscribió un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y manifestó el compromiso de reducir en un 50% el número de víctimas por accidentes viales en el país. Es más, para el año 2013, el gobierno se planteó la meta de llegar a las 4.000 muertes como objetivo de política pública, teniendo una reducción sustancial. Y mire lo que ha pasado, señor ministro. En el 2014, Colombia presentó más de 6.127 muertes por accidentes viales. Estuvo por encima de Argentina, de Perú, de Chile, de Venezuela. Y cuando empezamos a ver los indicadores de muertes por cada 100.000 habitantes, seguimos superando a esos mismos países. Inclusive, cuando miramos las muertes por cada 100.000 vehículos, seguimos siendo uno de los países con mayor accidentalidad de América Latina. Y eso con los compromisos que había suscrito el gobierno. Ahora, ¿dónde se están presentando principalmente estos accidentes? Siguen dominando las motocicletas. Y habría que preguntarse si la política pública del otorgamiento de licencias es la óptima, si las horas de entrenamiento son las óptimas. Y fuera de eso tenemos como principal foco de víctimas a la juventud que está entre los 20 y los 29 años de edad. Y le quiero decir esto, señor ministro. En el año 2014, que es un año importante de referencia porque ya tendría que Colombia haber cumplido una de sus principales o los principales mojones en cuanto a desempeño según el compromiso con la OMS, las infracciones por aumento de velocidad en automotores y en motocicletas aumentó en un 27%. Y ya en vigencia de lo que era la nueva política pública que el gobierno se había trazado. Y obviamente el otro indicador que vale la pena revisar son las primas de siniestralidad en el país, que tuvieron una expansión muy agresiva en esos mismos años. Y mire el año 2015, señor ministro, que supuestamente ya la política pública tenía que estar más articulada con una mejor arquitectura. Las muertes aumentaron en un 27%. Y entonces uno tendría que preguntarse, ¿qué está pasando con esa política pública? ¿Qué está pasando con esa nueva agencia que se creó? ¿Qué está pasando con los recursos que tiene esa agencia? Porque simplemente miremos los recursos que tiene hoy presupuestalmente la Agencia de Seguridad Vial, señor ministro. 2% de los recursos del sector. Pero para el año entrante va a tener un aumento del 100% sobre el monto que tiene. Va a superar los 100.000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo un aumento del 100% con una entidad cuyo cumplimiento es realmente una vergüenza en el diseño de las políticas públicas? Y yo diría que, en aras de ser constructivo con las sugerencias, cuando miramos las estadísticas nos damos cuenta que el 90% de esas muertes que se están presentando, de esos accidentes y de esos siniestros, obedece a lo que se conoce como factores de capital humano. Y aquí es donde yo quiero hacer unas sugerencias puntuales en materia de política pública. La primera, la pedagogía, señor ministro. Durante los años que tuve el privilegio de trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo y tener a mi cargo parte de la estrategia que tenía esa institución en materia de promoción de seguridad vial, nos dimos cuenta que la formación desde edad temprana es fundamental. Usted tiene que empezar casi que desde etapa de kinder, primaria y bachillerato para generar una familiaridad con las normas de tránsito y con los mecanismos de prevención que un niño es capaz de detonar en una familia. Y mire lo paradójico,
Este Congreso hace pocas semanas estaba aquí discutiendo la ley de licores y había muchísimo entusiasmo, y aquí se denunció mucho cuidado con esa promoción excesiva del consumo de licor y con la liberalización de ese monopolio, porque la asociatividad que tiene esa accidentalidad con el consumo y el abuso de licor, usted sabe, señor ministro, que es demasiado alta, y no se han apropiado los recursos en los entes territoriales para enfrentar esa problemática. Lo segundo, hay que pensar en sanciones que vayan más. 2 minutos más, senador. El tema de las medidas de sanciones que van más allá de lo monetario. Usted tiene que buscar mecanismos que sean mucho más ejemplarizantes para aquellos conductores que están violando las normas de tránsito. Tercero, aquí tenemos que darle a esa agencia de seguridad vial un presupuesto por resultados, porque no se puede convertir en un fortín burocrático ni en una expansión clientelar, sino que sus metas tienen que estar asociadas con los recursos que le apropia el Estado. Cuarto, señor ministro, la implementación real del Observatorio de Seguridad Vial. Estamos muy quedados con esa medida, y el observatorio nos ayuda a tener mejores patrones estadísticos y fenómenos que yo diría técnicos de medición. Mire, señor ministro, yo le agregaría otras 2 cosas. En materia de seguridad, ¿cómo estamos manejando la estandarización de los vehículos para la prevención de accidentalidad? ¿Realmente se están haciendo las pruebas acorde con los estándares internacionales para los airbags, para los diseños de chasis, para la capacidad de pasajeros? Yo creo que ahí estamos fallando muchísimo en los controles más rigurosos de la importación de vehículos e inclusive con el vehículo ensamblado en el país. Y otro tema que a veces pasa desapercibido, las sillas que se requieren para ciertos menores en los carros. Hay que buscar mecanismos para facilitar el acceso a ese tipo de productos, porque son esenciales para prevenir la mortalidad en menores de edad. Y por último, yo diría la intersectorialidad de la política pública. El Ministerio de Educación tiene que ser parte de esta estrategia, como lo debe ser el Ministerio de Salud. Y acuérdese de una cosa, señor ministro, el Ministerio de Cultura. Muchos de los países de América Latina que han mejorado en la prevención de estos accidentes han buscado mecanismos asociados con las industrias culturales para generar una mayor aprehensión de la población con las normas de tránsito. Yo creo que tenemos que irnos de acá de esta reunión con una serie de conclusiones que ojalá usted las pueda materializar. Termine, senador. Que usted la pueda materializar con una política pública integral. Y yo espero, señor ministro, que usted se comprometa a que usted, que lleva poco tiempo en el cargo, realmente se convierta en el ministro que transforme esa agencia de seguridad vial que se ha convertido en el símbolo del desgreño en un sector donde las muertes siguen creciendo. Muchas gracias, presidente.